Les comparto tantito. Chicos, esta es lo que están viendo ahorita está en Excel, ¿no? Sí. Ok, estos son los equipos que tenemos, son 8. Nada más, por favor, revisen que ustedes estén aquí. Si no están, entonces nos hacen falta sus equipos, porque creo que me hace falta al menos un equipo. Ajá. Entonces, por favor, revisen si están. Y si no, ya está su equipo. Los equipos ya están ahí designados, pero ahorita ya les subo el PDF, ¿va? Ahora, ¿están viendo ya la presentación? Sí. Ya, doctora. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme algo chiquito aquí. Ok, entonces, hoy nos tocan ver 2 temas, la unidad 16 y la unidad 17. Vamos a comenzar por profilaxis de las enfermedades virales. Son 2 temas más o menos rápidos. Primero, en cuanto a profilaxis, nos estamos refiriendo, nos vamos a centrar un poquito más en vacunas, pero recuerden que no es la única inmunidad adquirida que se puede tener. Recordemos que, bueno, podemos adquirirla naturalmente y esto puede darse por medio de la forma más común realmente, que es el contacto con el patógeno de campo. Es decir, teniendo contacto con algún animal positivo al virus, que esté cargando el virus, y ya sea en un intento de infección o en una infección exitosa, esto deriva en que el sistema inmune comienza a crear anticuerpos contra este patógeno. Otra sería la forma adquirida naturalmente, pero pasiva. Es decir, que nuestro sistema inmune no los está creando activamente, sino que solamente se los dan. Esto sería lo que ocurre al momento de la toma de calostro o de leche, en donde se pasan anticuerpos de la madre. Ahora, por otro lado, podemos adquirirlas artificialmente. Esto sería de forma activa la introducción de un inmunógeno, es decir, lo que se conoce como vacunación. Y la forma pasiva sería la inoculación de sueros que ya tengan estos anticuerpos. Sí, la inoculación con sueros positivos. Ustedes a lo mejor han escuchado de esta inoculación con sueros, porque algunas noticias lo ponen como uno de los primeros tratamientos que se tuvo para personas muy graves de COVID. Y lo que hacían eran, pues básicamente, introducir anticuerpos, incluso antes de la vacunación. Entonces, la diferencia es, con la vacunación, el sistema inmune del animal la está creando y con la inoculación de sueros positivos es de manera pasiva, o sea, se le introducen ya los anticuerpos. Ahora, para saber cuál es la forma, el tiempo correcto de una inoculación, tenemos que ver lo que llamamos ventana inmunológica. La ventana inmunológica es el periodo de tiempo en el que se debe hacer la vacunación basados en que va a ser más eficiente y nos va a dar mejores resultados en cuanto a título de anticuerpos. Ahora, esto realmente depende ya estrictamente depende de la cantidad de inmunidad pasiva que tengan los animales. Pero, bueno, ustedes ya saben que los fabricantes de vacunas ya tienen los periodos establecidos basados en una media que se estudió para
el virus en específico que se quiere inmunizar, ¿no? Y esto depende justamente de la ventana inmunológica ya de una población más grande, no del individuo en sí, porque pues estaría muy difícil hacer títulos de anticuerpos para cada individuo, ¿no? Aunque se hace para, en algunos casos, de animales muy valiosos. Entonces, lo que tenemos aquí es en vertical el suero, el título del suero, y abajo serían las semanas, la edad del animal, que en este ejemplo sería un cachorrito, ¿no? También tenemos la cantidad mínima de título de anticuerpos necesaria para bloquear, pero esta vez para bloquear la vacuna, que está marcado como rojo transparente o en rosa. Y pasando esto un poco más arriba, ya está la ventana del título mínimo para poder bloquear un virus, pero virulento, que se necesitaría más. Entonces, nosotros quisiéramos que nuestro título de anticuerpos quedara en la parte de arriba, la parte que está blanca, no en la parte que está rosa, pero al momento de la inmunidad pasiva, de que el cachorrito tomó calostro, obviamente tiene un título de anticuerpos, pero que es pasado por la madre. Ahora necesitamos inmunizarlo lo suficiente para que caiga en la parte blanca de arriba, para que obtenga un título de anticuerpos suficiente para bloquear el virus de campo, pero no podemos dejar que nuestra vacunación caiga en la parte rosa. ¿Por qué? Porque solamente se estaría inactivando el virus vacunal, y por lo tanto no va a poder estimular lo suficiente para que el sistema inmune realmente reaccione y comience a crear anticuerpos de manera activa. ¿Cómo se hace eso? Se esperan las suficientes semanas, y también se dan vacunaciones de refuerzo. Entonces, esta es la ventana que tenemos que ver que caiga, ¿sí? Idealmente, esto quedaría en la parte amarilla que queda arriba del título mínimo para bloquear los anticuerpos. Y como ven, entonces, mientras se va superando el título de anticuerpos, ajá, que obtuvo el cachorrito por parte de la madre, entonces la vacunación se tendrá que ir retrasando. ¿Okay? Y aquí nos ponen justamente la edad en la que realmente la vacuna debería ser adquirida. Sí, entonces esa es la razón por la cual es tan importante respetar los tiempos de vacunación, porque si tú lo inoculas a algún animal de manera muy temprana, puede ser ineficiente, porque justamente está teniendo anticuerpos que van a contrarrestar el efecto de la vacuna. Entonces, perdón, es que tengo miedo. Aquí. Sí, todos están viendo mi presentación bien, ¿verdad? O sea, sí la ven de tamaño completo. Sí. Ah, ok. Es que yo la tenía como chiquita y se me ve rara a mí. Ok. Entonces, esto es igual el periodo de lo que sucede o de lo que queremos hacer con los esquemas de vacunación en la foto. Obviamente, cuando ocurre pues, el nacimiento del animal, no se tienen muchos anticuerpos, suben por acción de la inmunidad pasiva que se pasa de la madre. Y luego, ¿qué pasa cuando yo vacuno a un animal? En la primera vacunación, generalmente, si tienes suficientes anticuerpos maternos, y es un esquema
de vacunación con primo vacunación y luego refuerzos, incluso podemos ver una baja en los anticuerpos, justamente por esto, por el agotamiento de los anticuerpos maternos. Pero luego que sigue siendo importante que esto va a ser momentáneo, sobre todo dependiendo del tipo de vacuna, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con los tipos de vacunas. Va a aumentar, ¿ok? Entonces se agotan, pero se deben dar suficientes para estimular el sistema inmune. Entonces el sistema inmune agota estos anticuerpos, pero sí recibe el estímulo para seguir creando más, hacer la presentación de antígeno, etcétera, y poder, en cabo de unos días, volver a aumentar la cantidad de anticuerpos circulantes. Después de otra inoculación, igual va a haber un ligero agotamiento de anticuerpos circulantes, pero este estímulo a la larga aumenta la cantidad de anticuerpos circulantes con cada revacunación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos tipos de vacunas? Porque no todas son iguales. Nosotros vamos a partir siempre del virus de campo o el virus paterno, el virus que te enferma. Y de ahí podemos tener varios procesos para evitar que este virus o sea virulento o disminuir su virulencia, hacer que no sea tan agresivo, que puede ser por medio de atenuación, inactivación. La inactivación sería como completamente neutralizar al virus. Se puede nada más fraccionar y seleccionar partecitas del virus, ya no poder todo el virus, o podemos, aquí abajo, por medio de estas diferentes técnicas que seguramente las vieron en la clase donde vieron biotecnología aplicada en virus, podemos poner partículas que son similares a los virus o subunidades, que es muy similar a lo que tendríamos por método de fraccionación. Simplemente son partecitas del virus que pues en sí, estando solitas, no tienen ninguna consecuencia, no tienen potencial virulento. Los tipos de vacunas en las que nos vamos a centrar ahorita serían las de virus activos, las más comunes, virus activos o atenuadas, las de virus inactivado, péptidos y subunidades, y las de ácidos nucleicos. Las de virus activos son realmente fueron las primeras en ser diseñadas, son hasta ahorita de las más comunes y son de las más efectivas en el sentido de que requieren una menor cantidad de virus, es decir, una menor dosis de partículas virales para poder inducir una inmunidad efectiva. ¿Cómo logran esto? Estas vacunas, como su nombre lo dice, son activas, es decir, las partículas virales les quitaron un poco de su potencial virulento, pero no se lo quitaron completamente. Es decir, son virus que todavía tienen capacidad de entrar a una célula y de poder estimular las respuestas innatas de esta célula, principalmente aquella de llamar a las células efectoras y sobre todo a las células que son presentadoras de antígeno. Y por lo tanto, sí va a ocurrir una presentación de antígeno y va a ocurrir una estimulación del sistema inmune muy similar a lo que ocurriría con cualquier virus de campo. Entonces, a ver, dame un segundo. Entonces, al momento de que sí se presenta pues esta estimulación que implica la muerte de algunas células, quizás un poco de inflamación y y una presentación de antígenos muy muy similar a lo que ocurriría en un virus de campo. Ya saben que implica que esté dentro de una célula, porque el virus sí puede ingresar a una célula y que básicamente simule lo que sería una inmunidad provocada por un virus de campo, son mucho más efectivas.
También pueden ser aplicadas por diversas vías, pueden ser inyectadas, puede ser de manera oral, nasal, y por lo tanto también inducen inmunidad tanto humoral como celular. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a tener también va a ser que va a haber una inducción de anticuerpos secretorios, es decir, en mucosas y también sistémicos, es decir, en sangre. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Doctor, había comentado que había gran cantidad de anticuerpos en mucosa y en sangre. Sí, provocadas por esta vacuna. Ok, ok. Ajá. Gracias. Sí, sí. Justamente por cómo se da la acción de la vacuna, que es básicamente un virus un poco atontado, pero que sí puede infectar una célula. ¿Ok? Sí, doctora, Ahora, gracias. esas son las ventajas. Las desventajas de las vacunas de virus activo o atenuado es lo mismo, se llaman de manera indistinta. Son que al ser un virus que sí tiene actividad biológica, puede ocurrir recombinación, puede ocurrir complementación con algún virus de campo, como lo vimos en la clase pasada. También en ciertos individuos, como individuos muy inmunosuprimidos, pueden llegar a provocar la enfermedad. El virus vacunal también puede revertir a patógeno por estos fenómenos que les vengo comentando, los fenómenos de complementación, de recombinación. También otra complicación es que es muy importante mantener la cadena fría cuando se manejan estas vacunas. Si estas vacunas pierden la cadena fría, el virus puede perder viabilidad, o sea, se puede echar a perder. Y al no llevar tantos adyuvantes y al depender básicamente de la acción biológica de los virus atenuados, ¿qué ocurre? Si estos virus atenuados pierden viabilidad biológica, pues ya no van a hacer nada. Entonces, si te dan una vacuna de este virus que no tuvo una correcta cadena fría, puedes no tener ninguna acción. Sí, entonces tu vacunación va a ser inefectiva. También otra desventaja, que puede ser una complicación que puede llevar a ser más adelante en cuanto a vigilancia epidemiológica, es que no se pueden diferenciar entre animalitos que fueron enfermos por el virus de campo o virus o que fueron vacunados, pero que estuvieron sanos. Porque pues el virus es similar, tiene todas sus estructuras, tiene todas las proteínas y entonces los, por métodos serológicos no se podría distinguir de un animal que estuvo enfermo o de un animal vacunado. ¿Ok? Se puede ver como una desventaja un poco rebuscada, pero cuando estás buscando vacunas para implementarlos en alguna campaña, ya sea de eliminación o de erradicación de alguna enfermedad, puede ser más complicado, ¿no? Entonces sí lo tienen que ver. Ok, entonces, ¿cómo se lleva a la atenuación? Hay diferentes métodos. El primero que se utilizó, como les comentaba, estas fueron las primeras vacunas en ser usadas, es el utilizar un virus que naturalmente ya esté, entre comillas, atenuado, es decir, un virus de campo, pero que puede quizás provenir de otro animal, como lo que pasó con la viruela de humano y la viruela de bovinos. Entonces, se sabía que el virus de bovinos, a pesar de que en su hospedero normal es un virus que sí es virulento y sí provoca enfermedad, en otra especie, que sería el humano, no está también adaptada. Entonces, el cuadro clínico que provoca es mucho más tenue, mucho más ligero, es relativamente seguro en el sentido de que eh, la mayoría de la gente no moría por esto, pero
sí daba una inmunidad cruzada contra el virus de humano, porque estructuralmente sí eran muy similares. Entonces, esto fue una de las primeras técnicas de atenuación, que en realidad no se atenuaba el virus, simplemente se aprovechaba que no fuera un virus tan agresivo en otras especies. Otros métodos que ya utilizamos más adelante es adaptar el virus a otro hospedero, como sería un cultivo celular in vitro o otros hospederos. Y entonces esto adapta al virus a través de varios pases y pases y pases a que se adapte mejor a estas otras células. Al momento entonces de que yo tomo este virus que ya está adaptado a este cultivo celular y lo vuelvo a introducir al hospedero original, este virus ya está desadaptado a estas otras células y por lo tanto es una forma como de atenuarlo, ¿no? Entonces su ciclo de replicación tiende a ser más lento, tiende a perder factores de virulencia que les sirven para evadir la respuesta inmune, por ejemplo, este tipo de cosas se logran con estas otras adaptaciones, ¿ok? Y la otra sería selección de mutantes adaptados al frío, porque al acostumbrar, entre comillas, ¿no? Adaptar al virus a un ambiente de una temperatura más baja a la fisiológica, es mucho más fácil que el sistema inmune controle con una subida ligera de temperatura, como sería con un cuadro febril. Entonces esto haría al virus mucho más vulnerable a esta subida de temperatura y entonces se controlaría mucho más fácil, ¿no? Son ejemplos de cómo se logra la atenuación. En la actualidad, una de las formas de atenuación más fáciles es ya modificar el genoma de los virus, quitándole básicamente genes que codifican para factores de virulencia. Pero estas fueron las principales por mucho tiempo. Ahora, otro tipo de vacunas serían las vacunas de virus inactivo. La inactivación no implica una atenuación. La atenuación es simplemente evitar que el virus sea tan virulento. La inactivación es completamente evitar que tenga cualquier actividad biológica, ¿no? Es, entre comillas, está mal dicho, pero es completamente matar al virus. Y justamente les digo esto porque muchas personas todavía les llaman vacunas de virus muerto. Y las pasadas, las vacunas de virus activo, les dicen vacunas de virus vivo. Sí, está mal dicho, pero pues mucha gente y sobre todo en veterinaria le siguen llamando así, aunque obviamente no sería correcto, pero pues bueno, para que sepan a qué se refieren, ¿no? Ustedes no les digan así, pero a eso se refieren. Entonces, estas serían las vacunas de virus inactivo, inactivado o mal llamado virus muerto. ¿Cómo se logra la inactivación? Generalmente exponiendo a las partículas virales. Las partículas virales se crecen en ya sea cultivo celular, embrión de pollo, y luego se pasan por un proceso de inactivación por agentes químicos que paralizan al virus. Es decir, de cierta manera congelan la estructura, la conservan perfectamente, pero la congelan, es decir, las proteínas ya no se pueden desdoblar y generalmente daña cualquier estructura de ácidos nucleicos que el virus contenga. Por lo tanto, estas vacunas ya no tienen ningún potencial de provocar la enfermedad. Eso es muy importante. Las únicas vacunas que pueden, de cierta manera, provocar la enfermedad que quieren prevenir son las de virus atenuado por las razones que ya vimos, ¿no? Que generalmente son errores del manejo de la vacuna o de darse la vacuna a una población que no debemos, como una población inmunosuprimida o una población que está bajo una infección activa. Ajá. Pero las vacunas de virus inactivos son completamente seguras justamente para estos grupos poblacionales, inmunocomprometidos o usarlos bajo un brote, ¿no? Para
intentar prevenir que algunas atos o algunas granjas que pueden estar en proximidad muy corta a, a brotes activos, puedan tener una inmunidad sin arriesgarlos a una vacuna activa, ¿no? Entonces, las ventajas es que son mucho más seguras, son mucho más estables, ¿no? Porque no dependes de su actividad biológica, porque no tienen, pero son mucho más estables en cuanto a resistir cambios de temperatura, como por ejemplo interrupciones en la cadena fría que sean algo rápidas. Y pues bueno, no replicarse son mucho más seguras. Las desventajas es que justamente al no tener esta actividad biológica, digo, es una por otras, se reduce el potencial inmunogénico, porque estos virus no pueden ingresar a la célula y tratar de infectarla. Entonces, el proceso de inmunización depende completamente del uso de adyuvantes. Ahorita vamos a ver más o menos cómo actúan los adyuvantes, pero básicamente se inyectan junto con el inmunógeno. El inmunógeno sería el virus inactivado, ¿no? Lo que quiere es que provoque la respuesta. Y los adyuvantes son justamente para llamar la atención de las células efectoras y provocar una ligera eh, irritación local en esa zona donde están estos inmunógenos, justamente para llamar la atención, provocar una inflamación, quimiotaxis a ese sitio, y justamente que las células efectoras entren en contacto, ahora sí, con el virus inactivo. También se requiere un mayor inóculo, se tiene que utilizar un mayor volumen, y las respuestas tienden a ser a mayor intensidad, generalmente necesitando vacunaciones de refuerzo. Ahora, justamente, ¿qué son los adyuvantes? Como les dije, pues potencializan la respuesta inmune, tanto humoral como celular. Algunos encapsulan el antígeno y prolongan la liberación liberándolo de poco a poco para darle más tiempo al sistema inmune de que observe este antígeno. Y tienen acciones también de activación de macrófagos, de linfocitos y de quimiotaxis. Ahora, algo que creo que no les mencioné es que entonces las vacunas de virus inactivo no van a estimular la inmunidad celular, únicamente la humoral, justamente por la forma en la que se está presentando el virus. Ajá. Recuerden que la inmunidad humoral se activa generalmente para virus o agentes que son extracelulares y la celular para los que son intracelulares. Las vacunas de virus inactivos, al no tener una fase intracelular, porque no pueden ingresar a la célula porque están ahí todos muertos, no pueden ingresar, entonces solamente estimulan la inmunidad humoral. Y esta es una diferencia entre un virus, para el mismo virus, esta es dos vacunas contra el virus de la polio, tanto activos como inactivos. De hecho, justamente es lo que les decía, ¿no? Aquí, incluso en esta publicación que es científica, le dicen vacuna muerta y vacuna viva, ¿ok? Son las famosas vacunas de Salk y Sabin. Fueron dos vacunas, las dos fueron muy históricas porque fueron como se llevó a cabo el control de polio alrededor del mundo. Entonces, vemos los diferentes tipos de inmunoglobulinas, cómo se van levantando y en dónde están. Fíjense la diferencia entre la vacuna de Sabin, que es la vacunación activa, con la otra en cuanto al IgA de duodeno, ajá, y nasal. ¿Cómo se levantan, no? Pero compárenlo con la otra, con la vacuna inactiva. Realmente no están generando este tipo de vacunación. Sí está generando IgA, pero todas son circulantes, de suero, suero, suero y nasal. Ahora, ¿por qué es importante para este virus? Pues que, o sea, de todos modos, pues yo lo tengo en sangre, ¿no? Entonces ya estoy protegido. ¿Qué pasa? ¿Por dónde entra el virus de la polio? ¿Cómo ingresa? ¿Alguien sabe? Pues justamente por vía intestinal,
oral o nasal, ¿no? O sea, cuando se traga. Entonces, estas dos vías, la protección en esas dos vías de entrada, ¿no? Que podrían ser como la primera entrada al inicio, no es el lugar de infección, pero es el lugar en donde puede ingresar el virus. Ahí es donde podría comenzar a neutralizarse y evitar de manera más eficiente el comienzo de la infección. Entonces, obviamente sí tiene una diferencia importante en cuanto a la eficiencia de la vacuna, ¿ok? Entonces, a ustedes no les pusieron esta, la viva, les pusieron ya la otra. Doctora, una pregunta. Dime. Entonces, con las vacunas activas, sí hay una infección y por lo tanto la respuesta inmune es más exacerbada, mientras que en las que están atenuadas no hay infección, pero aún así el sistema inmune pues genera su respuesta pues inmune, vaya, monta la respuesta inmune, pero ya es más disminuida. Sí, bueno, le dudo tantito en decirte que sí, porque nada más no quiero que se queden con la idea de que esta infección que están provocando las activas es una infección fuerte. Estamos hablando de que en el sitio de inoculación, ya sea oral, nasal o subcutánea, sí va a infectar a ciertas células. Ajá. Pero no va a provocar una infección tal cual completa, ¿no? Como lo haría el virus de campo. Estamos hablando de que puede ingresar a ciertas células, lo suficiente para que estas células reaccionen y presenten este antígeno y así. Pero no es como una infección, digo, no sé, o sea, eh, eh, te lo pongo así, no se te va a ir a los pulmones y te va a provocar una infección en los pulmones. Ajá, estamos hablando de infecciones localizadas. Ajá, para las activas. Para las inactivas no va a haber ningún tipo de infección, simplemente va a haber un estímulo provocado por el adyuvante, ¿no? De que aquí está pasando algo, hay irritación, hay inflamación, ¿qué estoy viendo aquí? Van las células del sistema inmune a ver y entonces se presenta con un antígeno extraño y por lo tanto entonces ya reaccionan a este estímulo. Por eso la reacción solamente es humoral. Ok, gracias, doctora. Más. Okay, déjenme les vuelvo a presentar esto. Porque no sé qué pasó y de repente como que se pasmó y ya no podía dar, ya no pasaba más qué extraño. Es que me está poniendo error, chicos, a ver, dame un segundo. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi presentación? Sí. Ok. Es que no sé, me ponía como que había error. Ok. Entonces, esos son los dos tipos, digamos, principales, pero también hay otras que ya en la actualidad se van usando bastante. Una serían las vacunas de subunidades. Las vacunas de subunidades, en cuanto a acción, se parecen mucho a una vacuna de virus inactivo, porque tampoco tienen actividad biológica, excepto que estas, en lugar de ser como toda una partícula viral fosilizada, por decirlo así, o paralizada, estas en realidad son los pedacitos pequeños de una partícula viral más grande. Entonces solamente estamos introduciendo ciertos antígenos que son importantes y para los cuales queremos dirigir la respuesta, que serían principalmente pues las proteínas de entrada del virus, ¿no? Que son, recuerden la diferencia entre anticuerpos neutralizantes y los no neutralizantes, son justamente los que más querríamos tener para protegernos de una infección, ¿no? Los que realmente neutralizan. Entonces, ¿cómo dirigimos un poquito esta respuesta? Pues en la vacuna solamente introducimos los péptidos necesarios, ¿no? Los que van a inducir a estos
antígenos que justamente corresponden a estas partecitas de entrada del virus, y así no perdemos el tiempo ni recursos generando anticuerpos contra ninguna otra parte del virus más que las que realmente nos interesan. Obviamente también al no tener actividad biológica también es necesario utilizar adyuvantes con este tipo de vacunas. Y obviamente también nada más generarían una respuesta humoral. Pero también serían vacunas bastante seguras y estables. Otro tipo de vacunas serían las vacunas hechas con virus recombinantes. Estos son ya virus que han sido modificados para, de tal manera hacerlas seguras, ¿no? O simplemente solamente expresar un pedacito del virus en cuestión, porque recuerden que la recombinación es una técnica y podemos tener diferentes resultados con la misma técnica. Entonces, vamos a ver el ejemplo de lo que pasa con la vacuna de la hepatitis B. Entonces, bueno, sería, no nos lo ponen así, pero esto sería el genoma del virus de la hepatitis B. Ahora, de aquí, introduciéndolo obviamente esto todo es in vitro, yo tomo y aíslo un gen que va a codificar para el antígeno que a mí me interesa expresar. En este caso sería el de la proteína, de nuevo, el de la proteína de entrada del virus de la hepatitis B. Lo tengo aislado. Luego, por otro lado, yo tengo un DNA en plásmido que ya corté con mis enzimas de restricción. Ustedes ya saben lo que son las enzimas de restricción. Se abre un cachito y como lo corté con las mismas enzimas de restricción con las que corté este otro gen, entonces tenemos estas terminaciones cohesivas que al juntarlos, como una pieza de rompecabezas, pues se van a juntar. Y con ayuda de otras cuantas enzimas que nos ayudan a esto. El caso es que yo como resultado voy a tener un plásmido recombinante, un DNA recombinante, con un gen que me va a producir un antígeno viral que me interesa, y todo este plásmido que le da estabilidad y promoción a mi gen. Y todo este plasmido lo voy a introducir dentro de una levadura. Y esta levadura yo la voy a meter al mismo tiempo en un tanque de fermentación para que la levadura se divida y además lleva a cabo sus acciones, que son leer los genomas que están aquí adentro y producir las proteínas que le están dando esta instrucción. Entonces, ¿a quién me va a generar? A la proteína ya en forma de proteína viral. Entonces, en este tanque de fermentación se van a estar generando millones y millones de esta proteína, gracias a las levaduras. Una vez que ya se generaron suficientes después de un tiempo, lo que voy a hacer es extraerlos, purificarlo, ¿no? Para quitar todo lo de levadura, todo lo de plásmido, y simplemente quedarme con mi proteína ultra purificada, que va a ser mi inmunógeno, es decir, mi vacuna. ¿Esta vacuna tendrá acción biológica? No, recuerden que solamente es una proteína. Entonces sí necesitaré ayudantes, pero es una forma de purificar una sección de un virus, hacerlo completamente inocuo, porque estás retirando todo lo del virus, y producir en cantidades enormes una proteína que te va a servir para inmunogenizar. Ahora, como les dije, los de virus recombinantes son una técnica. Esta misma técnica, se las puse como ejemplo, pero así como podemos producir simplemente partes de un virus, ¿no? También podemos utilizar esta misma técnica de recombinación para generar virus que sí sean activos, pero eliminando partes del genoma. Y esta sería también una técnica de utilizando las técnicas recombinantes, atenuar a un virus. Entonces, estamos ya realmente modificando genéticamente un virus para hacerlo inocuo, ¿no? Pero sería una técnica muy similar a esta. Esta se las puse porque está como muy sencillita y es un ejemplo que en la actualidad es muy usado, ¿ok? Ahora, las ventajas, pues, son muy similares a las vacunas de subunidades.
sobre todo cuando se utilizan de esta manera, ¿no? Para producir el antígeno directamente, en que son muy seguras, ¿no? Porque no tienen actividad biológica, pero también tienen algunas ventajas. Obviamente es que de nuevo, van a depender de adyuvante y probablemente de posteriores revacunaciones. Otra es que nos arriesgamos a que la proteína, al estar toda solita, se pliegue de una manera ineficiente, no igual a la de los virus de campo, y entonces haya modificaciones o cambios en la estructura ya real de la proteína a aquella de la proteína de campo, ¿no? Y otra sería que si existen serovariedades del virus o diferentes serotipos que justamente están dadas por estas proteínas de entrada, puedes provocar una inmunidad ineficiente para las otras serovariedades. Entonces tienes que tomar en cuenta que puede haber diferentes serovariedades para de un mismo virus, y todas estas van a tener que ser incluidas pues en la vacuna. O sea, si tú tienes serovariedades y solamente estás incluyendo en tu vacuna una partecita chiquitita del virus, pues vas a tener que incluir subunidades de todos los serotipos en la vacuna, ¿ok? Si no, nada más estarías produciendo una vacuna para un solo serotipo. Ajá. ¿Ok? Y este es otro ejemplo de vacunas que son creadas por métodos recombinantes. Ajá. Que es algo que a muchos de ustedes les pusieron porque son las vacunas de adenovirus. Ahorita con COVID, al grueso de la población de México les pusieron diferentes marcas de vacunas de adenovirus. Entonces, ¿qué se tenía? Se tiene el virus de campo, el virus SARS-CoV-2, y de aquí se aísla el gen que codifica para la proteína Spike. ¿Cuál es la proteína Spike? La proteína justamente de entrada. Okay, me están poniendo una duda de qué pasa con esto de plegamiento de la proteína. Recuerden que las proteínas no nada más es una cadena de aminoácidos, sino que es una cadena de aminoácidos que además se dobla de cierta manera, justamente por la afinidad de estos aminoácidos, y que esto ya le da resultado a su estructura terciaria y cuaternaria. Así se doblan las proteínas. Pero a lo que me refiero del mal plegamiento es que muchas veces al momento en que esta proteína a lo mejor no sale completa o no está añadida a otras proteínas accesorias, el plegamiento se puede modificar y entonces ya no se plega de la misma manera y por lo tanto no tiene al final una estructura tan igual a la del virus de campo. A eso me refiero. Entonces, regresando a esto. La proteína Spike, pues justamente es la proteína que utiliza el virus para entrar a las células y por lo tanto es hacia la cual queremos dirigir los anticuerpos neutralizantes. Entonces se aísla este gen y se introduce en otro virus, que es un adenovirus, en este caso, que es un virus que no es realmente tan patógeno. Tiene actividad biológica, pero no es tan patógeno. Una vez que se introduce, ¿no? Que se inocula, este virus, este adenovirus, pues buscará alguna célula a la cual entrar, la va a infectar, de nuevo, la infecta de manera local, ¿no? Y de manera, de cierto modo, atenuada, y hace lo que los virus hacen, es decir, expresa su genoma, dentro de los cuales también está este genoma, este gen que codifica para la proteína Spike. Por lo tanto, la proteína Spike será una de las proteínas que se genere dentro de esta célula, que sea expresada y que sea vista justamente por las células efectoras, y entonces se crea esta acción de comenzar a estimular el sistema inmune y la presentación de antígeno de esta proteína, ¿ok? Como se ve aquí. Y así es como ocurre.
Y luego, el otro tipo serán las vacunas de ácidos nucleicos. Ahora, las vacunas de ácidos nucleicos son muy nuevas. Y de hecho, creo que la primera en ser usada en humanos fue justamente la de SARS-CoV-2. Háblese Pfizer, Moderna y creo que ya, no me acuerdo si había otra, que consisten justamente en que no contienen proteínas, solamente van a contener la información, es decir, los ácidos nucleicos. En estos ejemplos es el ARN, porque es un virus de ARN. ¿Y cuáles son las ventajas? La protección es duradera y dan inmunidad humoral y celular. ¿Por qué? Porque este sí es un virus activo. Bueno, perdón, olviden eso, no es un virus activo, pero contiene actividad biológica. ¿Por qué? Porque este ácido nucleico se introduce dentro de nuestras células utilizando una forma de adyuvantes especiales que encapsulan estas cadenas de ácidos nucleicos y ayudan a que sean introducidas a la célula. Por lo tanto, al tener una fase intracelular, la inmunidad que estimulan también puede ser la celular, tanto como celular como humoral. Las desventajas, ¿cuáles pueden ser? Que puede haber deficiencia en la síntesis de las proteínas, porque, puede pasar en cualquier infección que el estímulo quizás no sea lo suficiente. Puede ser que al ser un ácido nucleico algo tan lábil y tan sensible, se deshaga antes de poder entrar a la célula, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cuestión un poquito de riesgo en el sentido de que puede haber una tasa de deficiencia en cuanto a la síntesis de proteínas. Obviamente, esto es algo que pues, se tiene que ver con el fabricante. El fabricante tiene que estar seguro que en la mayoría de la población vacunada realmente sí se generen suficientes proteínas para estimular el sistema inmune. Pero es algo que puede pasar dependiendo del animal. También podemos tener plegamiento incompleto, como lo que acabo de mencionar, en el sentido de que al momento que solamente se está expresando esta proteína en cuestión, ¿no? La que nos interesa, y que puede ser que no esté siendo generada de manera entera, completa, igual el plegamiento puede ser un poco diferente. Y esto yo se los pongo con signos de interrogación, la activación de oncogenes, porque era una de las cuestiones con las que se agarraron así las perlas y se asustaron cuando recién se estaba proponiendo generar vacunas de este modo. Es de que, pero ¿cómo vas a introducir genoma así a lo loco en una célula? Puedes generar que el virus se integre al genoma y así. Pero en realidad no hay pruebas de que esto ocurra. Ajá. Era nada más como uno de los argumentos en contra. Al inicio, les estoy hablando de quizás hace unos 15, 20 años, cuando se comenzaron a investigar con este tipo de vacunas. Pero en realidad creo que no se tienen como casos comprobados de que esto ocurra, ¿no? Con este tipo de vacunas. Pero igual y por ahí investigando se encuentra con eso, por eso se los aclaro. En realidad, es un miedo un poco infundado. Y luego también se propone que esto pueda generar algunas hipersensibilidades o cuadros de autoinmunidad. Pero de nuevo, no se ha visto comprobado. Ahora, en humanos, estas vacunas de COVID fueron las primeras en usarse, pero ya se tenían algunas vacunas aprobadas en animales y en ellos tampoco se vieron este tipo de problemas. Entonces, obviamente son vacunas nuevas, se toma en cuenta como un posible peligro, pero en realidad no está comprobado que realmente lo provoquen, ¿ok? Y menos en humanos, porque justamente pues serían, sobre todo, por ejemplo, la activación de oncogenes, ¿no? ¿Cómo lo vas a activar? Ni siquiera es un ADN, es un RNA. Entonces, ni siquiera está en la misma estructura como para poderse introducir como si fuera un retrovirus, o sea, no.
no ocurre. Entonces, sí. Ahora, me pedían que aclarara lo de este adyuvante. No en realidad es un adyuvante, les pongo el nombre porque es algo que se inyecta junto con la vacuna y para que estuviera más claro, funciona muy parecido a un adyuvante. A ver, chicos, denme un segundito, por favor. Ya, chicos, perdón. Entonces, les estaba diciendo, cuando en estas vacunas el diseño obviamente no nada más va el ARN ahí solito flotando en agua. Va con, obviamente, conservadores que ayudan a que este ácido nucleico no se deshaga, porque recuerden que es muy frágil. Y también va protegido de cierta manera por, por un compuesto que va a ayudar a que sea introducido dentro de la célula ya al momento de ser inoculado. Estos compuestos lo que hacen es que ayudan a que la célula introduzca cosas, son muy similares a compuestos que utilizamos dentro del laboratorio para transfectar células. ¿Sí? Bueno, un ejemplo sería la lipofectamina, que lo que hace es que encapsula y al estos compuestos estar encapsulados, la célula los introduce de manera más eficiente por medio de endocitosis. Ajá. Entonces, digamos que los hace como una cápsula que puede ser digerida más fácil por la célula e introducida. Ajá. A eso me refiero. En modelo estricto no es un adyuvante, pero pues está manejando de manera similar porque está ayudando a la acción de la vacuna. A eso me refiero. ¿Okay? Digo, nada más para dejarles claro que el ácido nucleico no se queda ahí flotando mágicamente afuera de la célula, sino que sí es introducido en la célula y por lo tanto la inmunidad es celular y humoral. Okay, estos son algunos ejemplos. Si quieren esta fotito se las puedo subir al Facebook para que tengan este pequeño resumen aquí. Ajá. Sí, obviamente no lo vamos a leer ahorita, pero se la subo. Y listo, finalmente, esos fueron los principales tipos de vacunas. Pero, por último, ¿por qué podría fracasar la vacunación? Generalmente la vacunación fracasa por culpa nuestra, porque se los estamos dando a una población a la que no se la podemos dar o no debemos dársela. Estamos intentando arreglar un brote que ya comenzó y que no debimos haber dejado que ocurriera ya demasiado tarde, ¿no? O lo damos por una vía de administración que no es la correcta, por ejemplo, para aquellos virus que, cuyo por la forma en la que ingresan o los sitios primarios de infección, sería más efectivo tener una IgA en mucosas o secretoria, y nada más estamos generando anticuerpos circulantes por la forma en la que estamos inoculando, ¿no?
Eso lo haría inefectiva. Sí vas a generar anticuerpos, pero estos anticuerpos son inefectivos para realmente prevenir la infección, ¿no? Damos una dosis incorrecta. Sobre todo nosotros, veterinarios, luego intentamos a veces hacerlo rápido porque tienes muchos animales que vacunar, o los animales están como muy agresivos, muy difíciles, se te mueve la jeringa, te pinchas, etcétera. Muchas veces no entra toda la dosis completa. Otra es que justamente como nos tenemos que ir hasta, no sé, 3 horas a la ranchería de Coajinicuilapan, se pierde la cadena fría y no tenemos suficiente control sobre eso, ¿no? Y luego más las horas de vacunación que te echas. Y además, pues obviamente estás en un rancho, no tienes el refrigerador ahí, entonces las pones en hielito y eventualmente se va perdiendo esta cadena fría y se pueden inactivar las vacunas activas. Otra es que también a veces las damos en etapas fisiológicas que no debemos darlas, como vacunar en animales gestantes, a veces por desconocimiento de que están gestantes, o en animales que todavía tienen una inmunidad pasiva, como en cachorros, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, a pesar de que nosotros vacunemos según nosotros súper bien, de todos modos, la vacunación sea no muy efectiva. Otro es dar la vacuna inadecuada, o que los animales estén en inmunosupresión. Otras de las formas, que esta ya no sería tanto nuestra culpa, pero también sería que, recuerden que los virus son inestables genéticamente, mutan mucho. Entonces, si yo tengo una vacuna que fue diseñada con un virus que sacaron de Cleveland en los años 80 y la quiero aplicar y espero que sea igual de eficiente en un rancho de aquí en México, 20 años, 40 años después, pues ya estaría un poquito complicado, ¿no? Porque ya los virus de campo pues han ido cambiando, ¿no? Nosotros tenemos que constantemente estar vigilando a los virus y proponer que se estén haciendo vacunas ya actualizadas. Otro de los casos por los cuales puede ser tanto inefectivo o quizás también provocar otro tipo de problemas es que algunas vacunas vienen contaminadas por otros virus. Y este fue un caso muy sonado que ocurrió con el virus de diarrea viral bovina, contaminando vacunas que no tenían nada que ver. Sí, esto era por el proceso en el cual se purificaba el virus, en donde se utilizaba o utilizamos suero de bovinos para ayudar a crecer a las células, pero lo que no nos dábamos cuenta es que este virus pues venía ya contaminado con el virus de diarrea viral bovina. Por lo tanto, toda la cadena hacia abajo se contaminó. Y otra pues sería provocar una atenuación ineficiente. Obviamente estos últimos 3 problemas ya no son culpa del médico veterinario, pero sí serían culpa del diseño de vacunas, ¿no? O del médico veterinario que esté diseñando la vacuna. ¿Okay? ¿Dudas de esto, chicos? No. ¿No? Seguro ese es un tema que realmente ustedes pues ya habían visto de estos tipos de vacunas, ¿verdad? Entonces, okay, vamos a pasar al siguiente tema. Igual es un tema rápido hoy. Y es, bueno, vimos profilaxis, que es antes de la infección, pero ¿qué pasa si esto pues no me sale o no lo hago y entonces requiero dar un tratamiento ya sobre una enfermedad? En este caso hablamos de quimioterapia antiviral. Ahora, lo que les quiero dejar claro es que la terapia antiviral pues no es simplemente como en bacterias de dar un antibiótico, ¿no? O un antiparasitario, como pasa en otro tipo de problemas. Nosotros vamos a tener, siendo problemas virales, tenemos otro tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que los virus van a depender directamente de la célula. Entonces, y van a estar protegidos también por esta célula a la cual están infectando. Entonces, esto nos da complicaciones de que no podemos atacar directamente al virus sin también afectar
a la célula que lo está hospedando. Por lo tanto, sí vamos a tener cierta citotoxicidad en la mayoría de los antivirales, es decir, sí no podemos darlo a lo loco y en grandes cantidades porque algunos sí son citotóxicos. También es que los virus al mutar tan rápido, pues pueden generar mutantes ya de resistencia a estos antivirales. Otra de las complicaciones o de las formas en las que los virus también pueden evadir estas terapias es establecer una infección latente. Al no tener una infección activa y al momento en que estos tratamientos pues dependen justamente de estas infecciones activas, ¿no? de atacar estas fases de la infección activa, al tener una infección que es latente y no activa, pues entonces no harán nada. También son tratamientos bastante costosos, en la mayoría de los animales no se dan. Ahorita nos vamos a centrar más que nada en animales de alta estima o de alto valor económico. Generalmente de los más estudiados pues son, de hecho, en medicina veterinaria los más importantes, ¿no? Que son los gatos. Todos los demás no importan, solo los gatos. Y pues bueno, poca efectividad en infecciones latentes, ya les había dicho. Entonces, ¿cómo van a actuar? Como ya les venía diciendo, los antivirales van a su mecanismo de acción basados en la fase del ciclo replicativo que van a atacar. Es decir, no actúan directamente sobre el virus, sino lo que hacen es detener la acción que se está llevando a cabo dentro de la célula. Y por lo tanto, los vamos a clasificar. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. No se tienen que aprender los ejemplos, chicos. Lo más probable es que cuando ya lleguen ustedes a ejercer, estos antivirales quizás ya estén en desuso y salgan unos nuevos. Pero nada más para explicarles cómo es que actúan, ¿ok? Entonces, el primer grupo grande que vamos a ver son los virus, los antivirales que lo que evitan es la primera fase, la fase de adhesión y la fase de entrada del virus o de penetración. Estos van a bloquear la unión entre las proteínas de entrada del virus y el receptor celular y por lo tanto van a bloquear siquiera el inicio de la infección, ¿ok? ¿Cómo podemos lograr esto? Hagan de cuenta que lo que formamos es una especie de barrera entre la proteína de entrada y el receptor. Por ejemplo, para el virus de VIH, el receptor es el compuesto CD4, ¿no? En las células, en los linfocitos. ¿Qué va a pasar con el virus si yo lo expongo al virus a un análogo de CD4? Es decir, una molécula que se parezca mucho al CD4. ¿Qué van a hacer las proteínas de entrada? Pues se van a pegar a este análogo, ¿no? No van a ver la diferencia. Y este análogo pues no está adherido a ninguna célula. ¿Qué pasa? Al pegarse este análogo ahí, inutiliza y está ocupando este nicho donde se formaría el ligando. Y, o sea, esta unión entre las células, entre las proteínas. Entonces, al estar bloqueado, pues ya este virus quedaría neutralizado, ya no puede infectar a las células y por lo tanto, evitamos la propagación del virus. Otro análogo, ¿eh? Otro análogo que también se podría usar sería un análogo del ácido ciálico. ¿Recuerdan algún virus que utilice el ácido ciálico para añadirse a las células? Ya, no se acuerdan. Muy mal. De hecho, creo que venía en su examen. El virus de Newcastle y el virus de influenza. Se los voy a poner en el examen porque no se acordaron. A ver, denme un segundo.
Perdón, estaba hablando sola. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Me tenía muteada y no me di cuenta. Ok. Otro ejemplo de antiviral que pararía las fases tempranas de la infección serían los inhibidores de decapsidación. Entonces, ya tenemos unos que inhiben la entrada. Ahora, un paso más adelante, la decapsidación. Este es un ejemplo muy usado. De hecho, si van a la farmacia y piden un antigripal, muchos antigripales traen la amantadina y te los venden así. El antifludes creo que lo tiene. Y sí, la amantadina es un antiviral, pero ¿qué no les dicen? Que primero, probablemente tu resfriado no está provocado por el virus, el cual es efectivo, para el cual es efectivo la amantadina. Y segundo, que se utilizó tanto y tan a lo tonto que generalmente, pues incluso el virus de influenza, que es el principal para el cual se distribuía la amantadina, pues ya ni siquiera es efectivo, ¿no? Ya hay mutantes que lo sobrepasan y listo, y son la mayoría. Entonces, la amantadina básicamente no te va a hacer nada. Y la estaban dando, incluso creo que hasta la estaban dando para COVID. Pero pues no, justamente esa es la consecuencia de andar dando cosas a lo tonto y sin ninguna discreción, que van a surgir, pues justamente mutantes que se libren de esto, ¿no? Así como pasa con los antibióticos. Entonces, ¿qué hace la amantadina? La amantadina lo que hace es que inhibe la proteína M2. La proteína M2 es una proteína viral que lo que hace es justamente como una bomba de hidrógenos que acidifican tanto el endosoma como el interior de la partícula viral. Y recuerden que se necesita para la decapsidación y para la inestabilización de estas proteínas, justamente que se acidifique todo este interior del endosoma, para que las proteínas se desdoblen y puedan ser liberados las fracciones del genoma. Entonces, la amantadina lo que hace, el virus depende de esta proteína, la M2, y justamente lo que hace la amantadina es que paraliza esta proteína, evita que haga su acción y entonces nunca se acidifica y nunca se desnuda el virus. Y de esta manera evitaban la infección, pero ahora ya no sirve. Ok, luego, más adelante en el ciclo de replicación, la polimerasa. Esta en realidad es del grupo más grande, es donde hay más ejemplos de antivirales, ¿no? Los que inhiben tanto a la polimerasa como más bien la acción de la polimerasa, es decir, la creación de genomas virales y de RNAs mensajeros virales. De estos hay muchos tipos. Puede haber análogos, la mayoría son análogos de los nucleótidos. Y que recuerden que es un análogo, es algo que se parece pero que no tiene la misma estructura. Entonces puede tener la misma interacción con otras proteínas, pero no va a tener la misma acción, no va a ser lo mismo. Entonces básicamente se está engañando un poco a la polimerasa de que utilice estos análogos para crear las cadenas, pero ¿qué pasa con estos análogos? Estos análogos ya no pueden completar la cadena una vez que se introducen, digamos que se sueltan manitas con los demás y puede ser que la cadena se deshaga. Otro de los métodos es que también pueden introducir mutaciones. Tienen diferentes tipos de acciones. Y puede haber análogos de varios y diferentes ejemplos. Por ejemplo, el famoso ciclovir es un análogo de la guanosina. La ribavirina, que también es uno que es usado, igual es un análogo de la guanosina. Es decir, ellos fingen que son uno de los ácidos nucleicos que se tienen que añadir a la cadena, pero en realidad no lo son. Y también, bueno, hay ejemplos de adenosina, timina. De nuevo, no se tienen que aprender los nombres. Nada más tienen que aprenderse cómo es que funcionan. Eso es lo que quiero más bien que
que comprendan. Entonces, ¿cómo funcionan? Por competición, ¿no? Compiten con los nucleótidos correctos. Otro es que algunos son terminadores de cadena, justamente porque no pueden formar estos enlaces fosfodiéster. Entonces, se introducen en la cadena, pero ya posterior a la introducción de estos análogos, ya no se puede completar la cadena. Entonces, las cadenas salen incompletas. Y además, pues, como les dije, introducen mutaciones. Sí, entonces, todos estos errores juntos van retrasando y complicando la acción de la polimerasa a tal manera que el ciclo de replicación se termina deteniendo porque pues simplemente ya no se están generando los transcritos correctos. Y bueno, esto es nada más un ejemplo de cómo son estos análogos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, este análogo de guanosina y el ribavir y su estructura. Ven que sí es muy similar su estructura, pero tiene ligeros cambios que están marcados en rojo, lo que tiene diferente. Y aquí en la derecha está cómo se introduce, ¿no? Pero cómo se está terminando la cadenita. ¿Por qué? Porque ya no pueden formar el enlace fosfodiéster que continúa con la cadena. ¿Ok? Y ya, hasta ahí se queda, se corta la cadena. Ejemplo utilizado en caballos para conjuntivitis provocada por herpes virus tipo 2, ¿no? Se utiliza en forma de gotas y justamente es uno de estos inactivadores de polimerasa que actúan justamente pues, sobre el proceso de transcripción y de replicación del genoma. Ahora, no debería estar aquí. Ok. Luego, pasamos un grupo, aquí los vamos a poner en pausa, y vamos a pasar a un grupo especial que son los antirretrovirales. Como les dije, los únicos que importan son los gatos, porque son los más lindos. Y por lo tanto, casi todos los antirretrovirales que tenemos en medicina veterinaria son para ¿quiénes? Para los gatos. Entonces, generalmente la investigación en gatos deriva de la investigación en humanos por obvias razones, ¿no? Los retrovirus en humanos pues son muchísimo más importantes, dicen. Pero de ahí se basan muchos de los programas para antirretrovirales que ya se usan en gatos, ¿no? Obviamente de una forma un poquito más simplificada, ¿no? Porque en humanos pues la tienen que atacar por todos lados y se utilizan muchas diferentes vías y diferentes antirretrovirales al mismo tiempo. Pero la acción es la misma. El objetivo es disminuir la carga viral y retrasar la depresión inmunológica. Recuerden que justamente esta es la principal consecuencia de las infecciones por retrovirus, que provocan una depresión inmunológica. Por eso el nombre de SIDA felino. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo generalmente un gato, no tenemos la ventaja que tienen los humanos de decir, oh, yo estuve expuesto, yo tuve una ocasión de riesgo, ¿no? Me corté con algo en la calle, me pinché mientras estaba trabajando en la clínica, estoy trabajando atendiendo personas, tuve un problema con la protección, se nos rompió el condón teniendo relaciones, etcétera, ¿no? Tuve una exposición. Estas personas pueden ir a la clínica a decir, esto me pasó hace 24 horas y lo que se les da es un tratamiento antirretroviral de prevención. Ajá. Pero con los gatos no tenemos esto, porque el gato obviamente no nos puede decir eso y muy pocos dueños van a traer al gato de, se me salió por primera vez ayer y se peleó, ¿no? O sea, eso va a ser muy raro. Generalmente cuando nos traen el gato ya es positivo. Ajá.
Entonces, se tienen que dar ya sobre una infección que ya está establecida. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es retrasar la depresión inmunológica. Y si se hace bien, el gato puede durar años así, ¿ok? Uno de los ejemplos principales de los antirretrovirales van a ser los que inhiban a la integrasa. Recuerden que la integrasa es la proteína que utilizan los virus para integrar el genoma que ya está en ADN dentro del genoma de las células. Entonces, es necesaria para la generación del provirus. Ajá. Entonces, inhibiendo la integrasa, evitaremos la entrada al estado de latencia que generan en las células. Y otra de las, justamente me faltó eso. Otro de los ejemplos, pues justamente antes de la integrasa está la transcriptasa inversa, que recuerden que cambia de RNA viral a ADN proviral, que después es el que se integra en el genoma de la célula. Entonces, evitando que esta lleve a cabo su acción, lo tapamos incluso antes de que pueda generar ADN. Y recuerden que los retrovirus necesariamente tienen que cambiar de RNA a ADN para poderse integrar, pero también para poder comenzar a ser transcritos, porque dependen de la polimerasa de la célula, la que está dentro del núcleo. Entonces, si no puede pasar a su siguiente fase, que es la fase en ADN, pues ya no puede llevar a cabo el ciclo de replicación. El ejemplo más usado es el AZT. Este es el más usado en gatos. Y justamente es un inhibidor de la transcriptasa inversa. Luego los inhibidores de la integrasa, que, bueno, si no tiene éxito el inhibir la transcriptasa reversa, al menos podemos evitar que se integre. Y luego los inhibidores de la proteasa. Si ya no pudimos ni parar la transcriptasa reversa ni la integración en el genoma, podemos evitar que la proteasa procese las proteínas que ya se están generando y que las corte de manera correcta para que estas se puedan ensamblar. Entonces, lo único que estaríamos generando sería proteínas virales muy grandotas que ya no pueden ser procesadas posteriormente por parte de la proteasa, porque estamos deteniendo la proteasa. Entonces, los viriones de progenie ya no se pueden formar. Y entonces lo que estamos parando, la fase que estamos parando, más bien sería la fase de ensamblaje, porque ya no se pueden ensamblar. Entonces, aquí está el ejemplo. Las tijeritas serían la proteína viral, la proteasa, y el inhibidor de la proteasa, que en este punto nos ponen en este ejemplo, el atazanavir, lo que hace es inhibir a la proteasa. Aquí le pone que como que con las liguitas ya no puede abrir las tijeritas, y entonces estas proteínas grandotas, que son poliproteínas o polipéptidos, están muy grandes, no pueden ser ensambladas de esta manera. Necesitan ser cortadas por la proteasa para salir de la manera correcta y poderse ensamblar y poder formar la cápside. Si la proteasa no hace su trabajo, se quedan así grandotas y entonces ya no puede haber los nuevos viriones. Y bueno, este es un ejemplo de todos los esquemas que se pueden hacer para tanto prevenir el establecimiento de una infección por VIH o para retrasar el estado y controlar la infección. Primero, arriba tenemos tenemos al receptor CD4 y el correceptor. Y entonces, ¿quiénes entrarían? Los inhibidores de fusión. En este caso, aquí, si lo ven, justamente es lo que les decía, que evitan el ligando entre las proteínas de entrada y los receptores de superficie. Entonces, estos inhibidores de fusión bloquean esta conexión, tapan, y entonces este virus ya no podría entrar a la célula. De esta manera. Pero ¿qué pasa si de todos modos entra, no? Si esto no es efectivo, llega otro virus y encuentra uno libre, ¿no? Un CD4 libre. De hecho, aquí ven que este CD4 está tapadito
justamente por esta representación de el inhibidor del CD4, ¿no? Bueno, si de todos modos entra, pues vamos a inhibir a la transcriptasa reversa, utilizando, hay diferentes bloqueadores, como lo vieron allá. Vamos a inhibir a la transcriptasa reversa para evitar que se genere ADN viral que posteriormente se integre. ¿Ok? Entonces, bloquean a la transcriptasa reversa, que es completamente viral, que está aquí en verde, se inhibe y entonces ya no se podría generar el ADN. Pero ¿qué pasa si de todos modos lo hace? Entonces ahí entran los inhibidores de la integrasa, que evitarían el estado de latencia. Entonces, hasta este punto, todavía las células del sistema inmune podrían eliminar esta célula antes de que se integre, ¿no? Cuando todavía está habiendo aquí una infección activa y se están generando como, y liberando más bien, no generando, liberando las proteínas como transcriptasa reversa, integrasa dentro de la célula, podría ser eliminado y hasta este punto todavía podría ser controlada la infección y entrar en remisión. Pero una vez que el virus se integra en las células, ya no hay nada que hacer, porque además, recuerden que el estado de latencia implica una forma de evasión del sistema inmune, porque no se van a estar generando proteínas, digamos que todo se pone en pausa, ¿no? Hasta que se reactive otra vez. Entonces, por eso también son tan importantes los inhibidores de integrasa. Pero no importa. De todos modos, una vez, si todo esto falla, también tenemos a los inhibidores de proteasa, que son los que principalmente se dan para las personas que ya tienen una infección establecida de muchos años. Obviamente se les dan varios, o sea, no se les da nada más un antiviral, se les dan varios, se les da y muchas veces inhibidores de transcriptasa reversa junto con los inhibidores de proteasa, pero los inhibidores de proteasa son uno de los principales que se dan en estos esquemas, justamente porque son los que actúan ya sobre una infección activa. Entonces, si entras en una infección activa, los inhibidores de proteasa evitan que esta infección se propase a más células y por lo tanto más células mueran. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Es que mi gato está todo chillón. Voy a cerrar la puerta. Ok, entonces finalmente ya tendríamos a los inhibidores de liberación. Esto ya sería fuera de los retrovirales, ya sería para todos generales. Estos que les estaba diciendo, como ven, son solamente antivirales que van a atacar únicamente a los retrovirales. ¿Por qué? Porque nada más están inhibiendo proteínas que son propias de los retrovirus. Ajá. Entonces, si yo te doy el AZT a una persona que tiene influenza, es un inhibidor de la retrotranscriptasa y el virus de influenza no tiene retrotranscriptasa, entonces no le va a hacer nada, ¿ok? Doctora, creo que tiene su micrófono apagado. Díganme si me escuchan bien, por favor. Ya, doctora. Sí, ya se le escucha. ¿Ahora sí bien? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces les estaba aclarando que
los ejemplos que estábamos viendo ahorita, los de retrovirales, únicamente van a servir para los retrovirales. ¿Eso sí me escucharon? Sí, eso sí. Ok. Bueno, ahora ya vamos a pasar a inhibidores de la liberación, que ya pueden ser un poquito más generales. Ahorita les voy a pasar un ejemplo de un inhibidor que se utiliza únicamente para para el virus de la influenza. ¿Por qué? Es un inhibidor de la neuraminidasa. Y solamente la neuraminidasa, pues, está activa para los virus de influenza. Ahora, recuerden que la acción de la neuraminidasa es ayudar a la liberación de los viriones de progenie para que se separen de la célula. ¿Por qué? Porque cuando están gemando, muchas veces las proteínas de entrada del virus, que sería la hemaglutinina, reacciona con el ácido siálico de la superficie de la misma célula donde ya salió. Entonces se quedan pegaditos. Ahí entra la neuraminidasa y la neuraminidasa rompe este enlace y hace posible que el virus se libere. ¿Ok? Entonces ayuda a la liberación. Por lo tanto, un inhibidor de la neuraminidasa que bloquee la acción de la neuraminidasa, como están viendo aquí abajo, evita que se corte este enlace y que la propagación del virus se quede contenida. Entonces, no evita que se estén generando nuevos viriones, pero sí evita la propagación y la diseminación de la infección. Es solo un ejemplo. Hay otros ejemplos de inhibidores de liberación, pero esto es para ejemplificarles cómo es que funcionan, ¿no? Y aquí está igual otro esquema con antivirales, pero en este caso son antivirales usados justamente para el virus de influenza. Entonces, al inicio teníamos bloqueadores de los receptores del ácido siálico, como el DAS que nos ponen aquí. Y miren cómo también ya nos están poniendo aquí la famosísima M2, el canal de iones del MC2, que es viral. Si no se detiene en esta fase y entra, se evita la fusión y el desnudamiento justamente con la amantadina, que son los adamantes, que evitan que se acidifique este complejo para evitar que las proteínas se desdoblen y liberen el genoma. Si esto no se para y sí ocurre el desnudamiento, los virus de influenza tienen que ingresar a núcleo. De todos modos, tenemos un inhibidor de la polimerasa, como por ejemplo sería el ribavirin. Esto evitaría que se estuvieran formando los transcritos que salen para dar la instrucción. Si de todos modos no se inhiben los transcritos y se siguen generando las proteínas virales, tenemos otros que pueden, uno, evitar el empaquetamiento, porque evitan justamente el desdoblamiento correcto de las proteínas. Y si aún así esto no se inhibe, puedes al menos evitar que el virus se disperse utilizando inhibidores de neuraminidasa para que estos viriones de progenie no salgan más allá y diseminen más la infección, sino que se queden atrapadas alrededor de esta célula, donde eventualmente pues serán fagocitados, ¿no? Al ser fagocitada también esta célula. Sí, eso es solo un ejemplo. Ahora, hasta ahí quedan lo que nosotros llamamos los antivirales. Ajá. Pero también dentro de la terapia antiviral tenemos quizás otro instrumento que será el interferón. El interferón ya estrictamente no es un agente antiviral, pero sí es algo que podemos usar para inducir un estado antiviral. Recuerden que el interferón tiene diferentes funciones y que además pues, es algo que nuestras células generan. Hasta ahorita estábamos viendo fármacos, pero esto es algo que también producen nuestras células, pero que por medio de métodos recombinantes ya se vende para justamente utilizarlo en tratamientos.
en tratamientos tanto virales y también en cáncer. Recordemos entonces que los interferones de tipo 1 van a inducir en la célula un estado antiviral, que es un estado en el cual no se van a generar proteínas, generalmente proteínas virales, pero realmente se van a generar, no se van a estar produciendo proteínas. También regulan el crecimiento celular y promueven la activación de células presentadoras de antígeno, que es muy importante también para el control de las infecciones virales. Van a inducir apoptosis en estas células que han sido infectadas. Y recuerden que cuando estamos hablando de este tipo de interferones, estamos hablando de interferón de tipo 1. No se confundan con el gamma. Y por cierto, el interferón también se da mucho, de nuevo, en gatos. Aunque creo que también se utiliza en caballos. Pero en lo que al menos yo he visto que se utiliza más comúnmente es en gatos y también en perros. Y luego también algo que se utiliza en tratamientos pues son el uso de sueros que contengan anticuerpos contra los virus. De hecho, les acabo de dar un ejemplo de lo que pasaba con los pacientes COVID, ¿no? Creo que incluso a Trump le pusieron este tratamiento, que es que toman sueros que contengan anticuerpos contra este virus y lo inoculan directamente en la persona, digo, pasando un proceso de purificación para introducir de manera pasiva anticuerpos. ¿Cómo se obtienen estos anticuerpos? Mediante la inmunización de un animal que a su vez se le está inyectando constantemente el antígeno. Entonces, se le está constantemente exponiendo este antígeno y va generando anticuerpos. Y bueno, dentro de los antisueros, nada más les aclaro, vamos a tener anticuerpos monoclonales y anticuerpos policlonales. Generalmente, cuando se están utilizando en estos tratamientos, estamos hablando de anticuerpos policlonales. ¿Qué es un anticuerpo policlonal? Un antisuero policlonal. Estamos hablando de que estos antisueros van a contener diferentes tipos de anticuerpos, es decir, los anticuerpos, incluso aunque vayan contra la misma proteína o contra el mismo epítopo, no van a ser idénticos entre sí. Ajá. Por otro lado, los antisueros monoclonales son resultado de un proceso de purificación en el cual todos estos anticuerpos son obtenidos de una sola célula primaria plasmática, que es la que generó eventualmente, obviamente ya con proceso se va dividiendo esta célula, se van generando más células, pero todas son idénticas entre sí y por lo tanto todos los anticuerpos serán idénticos también entre sí, solamente se tiene un solo tipo de anticuerpos. Estos antisueros monoclonales casi solamente son usados para investigación, ¿ok? Son carísimos, carísimos de París. Incluso en el laboratorio muchas veces nosotros utilizamos policlonales de tan caros que son. Generalmente, cuando estamos hablando de tratamientos, como por ejemplo que le empezaron a dar a algunas personas, estamos hablando de un suero hiperinmune, que de nuevo es este suero que les estaba comentando, se pone por la inyección repetitiva de un mismo antígeno, un mismo antígeno, un mismo antígeno. Esto sería policlonal, ¿no? Estarías introduciendo muchos tipos diferentes de anticuerpos, generalmente todos dirigidos hacia este agente. De manera, pues, ya dado que la persona no está generando sus propios anticuerpos, intentar contener un poco la infección. Pero es un tratamiento, realmente no es un tratamiento muy común, pero bueno, se utiliza y es una de las opciones. ¿Dudas, chicos? Ok. Y bueno, nada más recuerden que cuando se está dando este tipo de... Ay, creo que les paré. No sé por qué les paré. Bueno, el suero, por ejemplo, este es un ejemplo que se utiliza en humanos, pero tiene implicaciones en medicina veterinaria.
las inmunoglobulinas que se utilizan para prevenir una infección por rabia en caso de una mordedura sospechosa. Entonces, esta inmunoglobulina se pone alrededor del sitio de mordida para, de cierta manera, inactivar el virus que está a ese momento, ¿no? Horas después de la mordida, de la posible exposición, solamente localizada en el sitio de mordida, ¿no? Entonces se inyecta alrededor de la mordida para que los anticuerpos inactiven cualquier virus y neutralicen cualquier virus que esté en ese momento en la mordida. Sí, es una forma de prevención que obviamente no contrarresta el no tener una vacuna, ¿no? Lo ideal es que se haga esto inmediatamente después de limpiar la herida y posteriormente se vacune de todos modos. Pero es un ejemplo. Nada más, eso sí, recuerden que este tipo de tratamientos con suero aporta anticuerpos, pero que no estimula el aparato inmunológico, es decir, no sustituye la vacunación. No va a hacer que la persona que está recibiendo este suero genere sus propios anticuerpos. Ajá. Es una respuesta rápida, pero es de muy corta duración también. Entonces, no reemplaza a la vacunación. Y sí, Sauri, me estaba refiriendo a los carísimos, son los monoclonales, pero en general todos los anticuerpos que se estén presentando, como por ejemplo igual son caros, ¿eh? Nada más les dije eso para aclararles que cuando estén buscando algo sobre sueros hiperinmunes o antisueros, casi nunca a modo de clínica van a encontrar monoclonales para los monoclonales se reservan casi exclusivamente para investigación, justamente porque son complicados de hacer y son caros. Nada más por si bien se confundan el uno de otro cuando estén como investigando estas partes. Ok, ¿más dudas de esto? Yo sí tengo una pregunta, doctora. Dime. ¿Los antisueros monoclonales entonces son más específicos? Sí. Ok, gracias. ¿Otra duda? ¿No? Por ejemplo, una de las formas que ustedes han visto de uso de antisueros monoclonales, también de policlonales, porque los policlonales tampoco hay que hacerles el feo. Pero en mi investigación todos queremos los monoclonales porque según nosotros va a salir mejor todo, pero luego de todos modos no sale nada. Antisueros monoclonales, ¿recuerdan la técnica de inmunofluorescencia? ¿O de inmunohistoquímica? Ahí podemos, esos serían unos ejemplos en donde realmente sí se usan los antisueros monoclonales en investigación o en diagnóstico. Ok, pues listo, chicos. Entonces, me da pena decirles que esta va a ser nuestra última clase en línea, me parece, a menos que alguien se enferme y entonces nos manden a casa una semana y entonces ya no tengamos que ir. Pero si no, entonces creo que nuestra siguiente clase, el martes, sería presencial. No sería su primera clase, ustedes van el lunes. Y pues, nada, chicos, nada más les quería decir, porfa, si lleven cubreboca de preferencia que sea de los quirúrgicos, de los tricapa. El salón viene, Wendy, en donde vieron su horario, ahí vienen los salones que nos toca cada día, porque creo que no es el mismo en los 2 días. Y no, de hecho, el examen, todavía les queda una clase antes del examen, que sería el martes, su examen sería el viernes, pero les tenemos primero que confirmar del préstamo de las tablets, porque se hace por tablet. Lo que sí les toca a ustedes es asegurarse de que puedan tener acceso al servidor de exámenes, el rojo, el nuevo, me parece. Digo, no sé si lo usaron, pero
igual ya se les olvidó su clave o algo así, entonces asegúrense de poder tener acceso. Y a ver, estoy viendo. Erika, ¿estás? Creo que Erika no está. Ok, me están haciendo un golpe de estado, chicos. Pero ok, ¿qué depas tienen ahorita? El sábado tenemos el DEPA de patosistémica. ¿Este sábado, o sea, mañana? No, el de la próxima semana, o sea, cuando entremos, el de patosistémica. Ah, Porque y hoy tienen el de clínica. Ah, con ajá, razón nadie me está comentando nada. Seguramente están estudiando para ese examen, ¿verdad? Yo lo hacía. Ok. Bueno, va. Voy a hacer como, digo, yo debería preguntarle primero a Erika, pero igual creo que no va a tener problema, ¿va? Pero, ok. Entonces, creo que no tenemos problema en hacerlo la siguiente semana. Lo que sí no les puedo garantizar es si va a ser o martes o viernes, ¿ok? Porque ahí sí tenemos que verlo primero con el de cómputo. Si los de cómputo me dicen que no tienen disponibilidad para el viernes, pero sí para el martes, pues tendría que ponerlo el martes, ¿no? Pero al menos ya tienen el lunes para ponerse a estudiar, ¿ok? Voy a intentar que sea viernes, pero de nuevo, unas por otras, chicos, no podemos tener como tanto no podemos atrasarnos tanto porque estaríamos atrasándonos 2 clases, ¿ok? Y lo que tenemos que comenzar ya es con sus presentaciones. Entonces, yo ya les voy a subir los que ya puse, o sea, los que ya asigné, para que puedan ir comenzando. Digo, yo sé que igual este fin de semana, como tienen el examen, no van a hacer nada, pero a lo mejor si alguien de su equipo no es del mismo, o ya pasó patología, o no lleva el mismo bloque, igual él puede comenzar buscando información o pueden ir adelantando. Y tendríamos entonces que comenzar con las presentaciones, ya sea martes o viernes. Ustedes están siguiendo todavía clases en línea con los chicos de práctica, ¿cierto? sí, Ok. Bueno, igual y nos coordinamos también un poco con ellos para recobrar ese tiempo perdido. Pero bueno, entonces, porfa, los que falten mandarme el equipo de nuevo, díganme y mándenme ya, creo que me falta 1 o 2 equipos. No sé si solo me falta 1. O quién sabe, igual es gente que ya se quiere dar de baja, pero vayan comenzando trabajando con eso. El examen debió haber sido de hoy en 8. Pero como no quiero que me odien y me hicieron golpe de estado y presión sentimental, lo vamos a atrasar una semana, ¿va? ¿Sinai? ¿Queda claro? De todos sí, modos, ya ahorita les pongo igual el anuncio para los que ya se salieron. Y listo, chicos. Entonces, ok. ¿Se pueden ir? Algunas personas me están pidiendo que me quede para lo de los equipos. Entonces, no voy a cerrar, pero porfa, váyanse y vayan por su café. Nos vemos entonces la próxima clase y los que se quedan, quédense. O bueno, los que se quedan quedar por algún motivo. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos muchas vemos. gracias, Hasta luego. doctora. Bonito fin de semana. Gracias Gracias. igualmente.